Les decía, Sergio Rulicki está en la ciudad y vamos a sacarle jugo a esta nota, porque aparte nos va a venir a visitar bastante seguido. Sergio, bienvenido una vez más a Tandil y a este programa. Muchas gracias, Leonel, gracias por la invitación. Bueno, vamos a contarle a la gente quién es Sergio Rulicki. Vamos a informarle a aquellos que no sepan, muchos sabemos, pero otros no tanto. Me presento entonces. Dale, cómo no. Yo soy antropólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires y luego hice mi doctorado en la Universidad Austral en Comunicación Social, especializándome en una nueva ciencia que recibe el nombre de comunicación no verbal. Para situar a las personas que nos están viendo, sí. Vos has visto la serie Lie to Me, sí. Mucha gente la ha visto. Es una serie norteamericana que trata de un psicólogo, en este caso, que investiga a través de los gestos, expresiones faciales, microexpresiones, gestos que duran apenas una cuarta parte de segundo, si una persona dice la verdad o miente. Tiene sus licencias televisivas, pero eso está basado en algo absolutamente real, ya que la ciencia de la comunicación no verbal tiene como una de sus aplicaciones fundamentales el entrenamiento de personal en el campo de la seguridad. Bien, si tenemos que buscar el origen, porque parece un término medio nuevo, ¿no? Esto de la comunicación no verbal. Lo que queremos decir sin decirlo verbalmente, ¿no? Nuestro inconsciente comunicándose con el otro, ¿o cómo es? Exactamente, mira, has dicho algo que es muy importante, que es la cuestión del inconsciente. Gran parte de lo que hacemos con el cuerpo, de nuestros movimientos, nuestras posturas y nuestros gestos faciales, lo que hacemos con las manos, no la estamos dirigiendo conscientemente, sino que ocurren como una expresión espontánea de los estados emocionales y de los pensamientos que estamos teniendo en un determinado momento como reacciones ante lo que el entorno nos propone, ante lo que vemos, lo que escuchamos, lo que nos dice el otro, la actitud. Sobre eso nuestro cuerpo se expresa espontáneamente, con movimientos y expresiones faciales. Bien, ¿cuál es el origen? ¿Cómo empieza a estudiarse esta característica? El primer científico, la primera visión científica sobre el lenguaje de los gestos, que es otra manera, o lenguaje corporal, que es otra manera de referirnos a este campo, ha sido el trabajo de Darwin, de Charles Darwin, el autor de la teoría de la evolución, quien en 1872 escribió un libro muy interesante y realmente se puede leer hoy también con total actualidad, que se llama La expresión de las emociones en el hombre y los animales. Él comparó ahí cómo expresan las emociones distintas especies animales y cómo las expresa el hombre, y encontró que las emociones tienen una raíz, hoy diríamos genética, él decía hereditaria. Parte del proceso evolutivo es que el rostro humano adquiera configuraciones específicas a través del movimiento involuntario de los músculos que mueven, por ejemplo, las cejas, ante la experiencia de una determinada emoción, que al mismo tiempo es provocada por eventos que tienen una raíz evolutiva, es decir, que a lo largo de nuestra historia como especie han sido importantes para nuestra supervivencia. Y ahí hablamos de emociones básicas como la ira, el temor, la tristeza, la alegría, el asco, la sorpresa y también el desprecio. Esas son las emociones básicas que se expresan a través de expresiones faciales prototípicas, comunes para toda la humanidad. Bien, Sergio, ¿y cómo te surge a vos la inquietud de estudiar esto? Bueno, en realidad comienzo a estudiar la comunicación no verbal a partir de un impulso inconsciente realmente. Algo en mí me llevó a prestarle atención al lenguaje del cuerpo, de los demás y al mío propio, porque estaba insatisfecho con mi capacidad de comunicación emocional. Mira. No con mi capacidad de comunicación verbal, que siempre había sido buena, pero sentía que emocionalmente no alcanzaba a conectar con las demás personas. Y a partir de prestarle atención al lenguaje del cuerpo empecé a descubrir un montón de cosas que hacen a un autoentrenamiento y una percepción del otro. Ambas cosas, una percepción del otro y un autoentrenamiento para poder manifestarme de manera gestual en forma más apropiada a mis objetivos comunicacionales, a lograr una mejor comunicación. ¿Y lograste el objetivo con vos mismo? Siento que he mejorado muchísimo, que he evolucionado mucho, entre otras cosas, por ejemplo, en mi desempeño como orador, como profesor,
en mis relaciones sociales también, aunque como vos dijiste, muchas veces personas que no me conocen, cuando se enteran de la profesión que tengo, se pueden sentir un poco cohibidas. Pero el sentido de descubrir las mentiras tiene que ver con protegerse a uno mismo en primer lugar y luego favorecer la interacción para llevar la comunicación hacia mayores niveles de sinceridad, siempre y cuando el otro esté dispuesto. Si el otro no está dispuesto a ser más sincero, bien, entonces la herramienta de distinguir la posibilidad de una mentira te resulta útil para protegerte. No siempre funciona. A veces existe un tipo de personalidad que vamos a llamar psicopática, o sea, las personas que no sienten ni culpa ni vergüenza, que tienen mayor tendencia al engaño, que son en extremo narcisistas, cuyas mentiras resultan muy difíciles de detectar, sí, porque durante un tiempo prolongado se comportan con vos de una manera totalmente sincera. Entonces no le descubrís ningún signo de mentira. Esperan que vos les otorgues tu confianza y es ahí donde te engañan. Al cabo de un tiempo prolongado, esos son los más peligrosos. Sin duda, sin duda. Y seguramente escuchándote muchos dirán, ah, mira, tal o cual tiene estos rasgos. Sergio, si analizamos el inconsciente, la base de esta teoría es psicológica. No solamente sirve, o una de las herramientas es descubrir si alguien está mintiendo o no. Sí. Digo, tiene otras utilidades también, ¿o no? Mirá, hay algo que es muy interesante y es lo siguiente. Si yo te pregunto, habrás visto, quizás vos sos muy joven, pero habrás visto los viejos dibujos animados de la época de El Pato Donald, o sea, Walt Disney o El Pájaro Loco. Sí. Y si los comparás con películas actuales de estudios como Pixar, como Toy Story o Shrek, sí, ¿qué ves? ¿Qué diferencia ves? Aparte de que están en 3D, de que es animación, ¿qué pasa con la expresividad de los personajes? La gestualidad cambia, sin duda. La gestualidad está basada en programas de software que le indican al dibujante, o sea, al diseñador, mejor dicho, qué gesto específico ponerle al personaje en función del guión. Este es un gran avance en términos de la capacidad que tienen estas películas de transmitir contenidos emocionales que son decodificados de manera universal y de una manera muchísimo más clara y más llegadora que lo que sucedía con los dibujos antiguos. De hecho, Walt Disney entendió el potencial que tenía la comunicación no verbal para el desarrollo de su industria y llamó a trabajar a sus estudios a uno de los primeros científicos que se dedicó al tema, el antropólogo norteamericano Ray Berwistel, en 1952. En aquella época la asociación entre academia y empresa era más distante. Hoy en día Paul Ekman, la máxima autoridad del campo, fue el asesor principal para la serie que mencionábamos, Lie to Me. Fue el que ayudó a crear la serie con contenidos científicos. Sergio, sin lugar a dudas, tu personalidad tiene que ver con ser un tipo bastante observador, ¿no? Sí. Digo, si analizamos a grandes rasgos, en líneas generales, al argentino, ¿el argentino es mentiroso por naturaleza? No sé si naturaleza humana, sino una naturaleza más bien impuesta por la psiquis, ¿no? Por un esquema psíquico. ¿Es mentiroso? ¿Oculta? En primer lugar, hay dos teorías al respecto de si el ser humano es mentiroso por naturaleza o la mentira es producto de la evolución cultural. Esas son las dos teorías. El doctor David Livingstone Smith, un psicólogo norteamericano, sostiene que somos mentirosos por naturaleza, un psicólogo evolucionista, porque los animales tienen tácticas de caza, e incluso los insectos, incluso hasta cierto grado algunas plantas, tienen técnicas de caza en la cual engañan a la presa. Por ejemplo, hay un tipo de orquídea que simula en sus pétalos la imagen de una avispa específica para que esa avispa para que una avispa macho crea que es una avispa hembra y la polinice, o sea, que transmita el polen de orquídea a orquídea. Ajá. Algo muy raro, o incluso arañas que son capaces de transmitir un sonido especial para engañar a sus presas, etc. Hay un halcón, por ejemplo, que se hace pasar por un animal carroñero cuando está entre los buitres para que piense, porque imita la forma de caminar de esos buitres para atacar a otros mamíferos que vienen también a
roñar ahí, que piensen que no es un predador, o sea, que no come animales vivos, sino que come animales muertos, nada más. Bien, o sea que este autor dice que en la naturaleza hay mentira, que la naturaleza es mentirosa por naturaleza, y por lo tanto el ser humano no podría ser diferente. El doctor Paul Ekman sostiene algo diferente. Dice que la mentira, por lo menos en los niveles en la que, no solo en la Argentina, sino que la humanidad tiene que soportar los niveles de mentira que existen en las relaciones interpersonales en todas las culturas, en todo el mundo, es producto de un evento específico que sucedió cuando dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a cultivar la tierra y a criar ganado y a vivir en ciudades y a ser cada vez más gente viviendo junto, donde al vecino vos ya no lo conocés. Y si no tenés una relación íntima, ¿por qué no engañarlo para sacarle provecho? Sobre todo en un tipo de sociedad que evolucionó desde la reciprocidad generalizada, es decir, donde todo el mundo se ayudaba mutuamente, a otro tipo de sociedad donde primero me salvo yo. Respecto de los argentinos, lamentablemente, como antropólogo he observado que ranqueamos muy alto en los niveles de mentira que tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Consideramos que la mentira es una estrategia válida para obtener lo que deseamos. Esto tiene que ver con dos cuestiones. Una, sobre todo la porteña, la cultura de Buenos Aires, que es una cultura que se llama de inmigración aluvional. Cuando vos tenés mucha gente llegando junta a un mismo lugar que lucha por sobrevivir a costa del otro, en muchos casos a costa del otro, porque no hay para todos, se da el caso de que la mentira comience a ser considerada una estrategia válida de supervivencia. Por otro lado, nuestro carácter nacional narcisista, el hecho de ser narcisistas por carácter nacional, lo cual requeriría una explicación de cómo llegamos a eso, implica una mayor aceptación de que la mentira es una estrategia válida de autopromoción. Yo exagero acerca de quién soy, me apropio del mérito ajeno, descargo mis fracasos sobre los demás, digo que la culpa fue de otro. Fíjate vos que el gesto por antonomasia del ser argentino, si te digo, si vos tuvieras que acompañar el decir yo soy argentino, yo argentino, sí, con un gesto, ¿cuál haces? Y sacando pecho. Pero aparte de sacar pecho, ¿cuál otro? No sé. El del no te metas. Sí, exacto. Claro. Yo argentino. Fíjate que este es un gesto de desentendimiento. Yo no tengo nada que ver. Yo argentino. A mí porque me miran. Yo argentino. Desentendimiento. Me hago el tonto, me hago el gil, me hago el que no tengo nada que ver cuando sí tengo algo que ver. Bueno, eso está en la base de la Constitución de nuestro carácter nacional e implica esa tendencia al no hacerse cargo, al desentendimiento, la utilización asidua de la estrategia de mentir para salirse con la de uno. Bien, Sergio, vamos a seguir charlando, ¿te quedás un bloquecito más? ¿Cómo no? Sí, y te voy a dejar esta intriga, detrás de la mentira, el origen emocional, ¿puede ser el miedo? Me lo contestás después. ¿Cómo no? ¿Sí? Seguimos en la ciudad, ¿sí? Con el origen de la mentira, sí, la emoción, sí, ¿es el miedo? ¿Uno miente para protegerse? Esa es una posibilidad. Ahora, sería más simple explicar algo que tiene que ver con cuáles son las emociones que delatan la mentira. Bien. La mentira se delata básicamente a partir de que la persona siente tres tipos de emociones diferentes. Una es el miedo a ser descubierto. Vos mencionabas si la persona miente por miedo. ¿Miedo a qué? Miedo para cubrir algo que hizo, miedo de... ¿Por qué siente ese miedo? En principio no lo sabemos, pero el hecho de que la persona dé señales de temor, como podría ser un microgesto en el cual agranda más los ojos y se ve el blanco por encima del iris, eso es muy específico, o un microgesto que podría consistir en que la persona estirara los labios de esta manera, que es algo que nosotros hacemos habitualmente cuando alguien se manda una macana, hacemos... o cuando uno mismo se manda una macana. Bueno, ese gesto puede aparecer en el rostro. Pueden aparecer otras señales de temor también, como que a la persona se le aflaute la voz. Le preguntan, por ejemplo, pero vos estuviste, ¿dónde estuviste anoche? ¿Estuviste en ese lugar, por ejemplo? No. Ese aflautamiento de la voz al contestar es señal de que la persona experimentó temor. Bien.
Otra emoción es la culpa o la vergüenza por mentir, que esto ocurre cuando la persona siente cierto grado de respeto por la persona a quien le está mintiendo o tiene valores morales que recibió en su educación, donde entiende que mentir es éticamente malo, que no debe hacerlo. Y la otra, que es muy interesante, es la delación a partir del placer por el engaño. El placer por el engaño se va a manifestar por microexpresiones de sonrisas. La persona está describiendo un hecho luctuoso, supongamos por ejemplo un fraude en seguros, y dice, no, se incendió, fue un accidente, hubo un cortocircuito en el galpón y se quemó todo, y de repente la persona, uno que lo está observando, ve que la persona tiene una leve sonrisa microgestual, apenas un segundo, que puede ser bilateral, o sea, donde apenas se eleven ambas comisuras, o mejor aún, más detectable todavía cuando se produce de un solo lado, que es una sonrisa canchera, que es lo que estábamos hablando en el corte, que también es arquetípico de la argentinidad, la sonrisa canchera, la sonrisa de costado. Bueno, las personas que manifiestan un patrón de comportamiento no verbal que incluye la emisión asidua, o sea, muy frecuente de sonrisa de costado, son personas con mayores tendencias narcisistas, porque esa sonrisa de costado implica orgullo narcisista, que la persona se cree superior al resto. Y cuando alguien te habla de costado, por ejemplo, cuando alguien te habla de costado y, viste, a ver, tenés que estar atento, porque ese tipo de señales son las que te deben llamar la atención, porque representan indicios de que podés estar frente a un intento de engaño. Bien, cuando conocemos, digo, partiendo del origen todos somos distintos, ¿no? Sí. Hablamos de eso. Pero hay una estructura que se repite en la mayoría de los seres humanos. ¿Eso tiene que ver con una herencia genética o una herencia adoptada, de acuerdo a un esquema psíquico? Bien. La expresión facial de las emociones básicas que habíamos mencionado, como la ira, el temor, la tristeza, la alegría, la sorpresa, el asco y el desprecio, son emociones que provienen de nuestra evolución biológica. O sea, tenemos esas emociones porque han representado estrategias de supervivencia adaptativas que no fueron útiles en el pasado y tienen una expresión facial prototípica porque vienen de una etapa anterior a la existencia del lenguaje. Eso es universal. Luego, cada cultura tiene lo que se llama las reglas culturales de exhibición, percepción e interpretación de las emociones, donde una persona puede expresar una emoción o no expresarla de acuerdo a que su cultura la estimule o la inhiba. Por ejemplo, entre los balineses, que es una isla de Indonesia, tienen prohibido por la cultura expresar abiertamente el dolor que sienten ante la muerte de un ser querido. Públicamente se tienen que mantener con aplomo y hasta estar alegres porque creen en un destino de bienaventuranza post-mortem. Por lo tanto, reprimen la expresión de la tristeza. La expresión abierta en situaciones públicas. ¿Qué pasa en los velatorios en nuestra cultura? Lo esperable es que la gente llore y muestre abiertamente su tristeza por el dolor del ser, de la desaparición del ser querido. Pero ¿acaso no se cuentan chistes también? Sí, totalmente. Y eso es la parte inconsciente de la cultura. También está permitido expresar, buscar cierto confort en situaciones que provoquen algún grado de diversión para calmar ese dolor que efectivamente se sienten. Bueno, estas son ejemplos de las reglas culturales de exhibición, percepción e interpretación de las emociones. No vamos a interpretar que alguien haga un chiste en un velatorio como que no le interesa el muerto. No vamos a interpretar que un balinés no llore públicamente porque oculta su dolor y lo hace sí en la intimidad de su hogar. Esta es la influencia de la cultura. Hay como una creencia, o a ver, si hablamos de mentira, la contraposición vendría a ser la verdad. Exacto. Coloquialmente planteamos como que no hay una verdad absoluta. Digo, a través de tu rama, del estudio de la conducta humana, sí, ¿a qué conclusión llegamos? ¿La verdad es la verdad según tu mirada o según la ciencia a la que representás? No hay mentira cuando una persona... Vamos a definir la mentira. Técnicamente se define mentira de varias maneras, como... falseamiento sería la mentira más clásica, cuando una persona dice algo que no es verdad, sabiendo que no es verdad, dice algo falso, cambia los hechos de los que tiene memoria, de los que tiene conciencia,
alguien que es acusado de un robo, ¿usted se llevó la plata? No, miente, o sea, miente porque esa persona, si es culpable y dice que no, está mintiendo, está falseando, dice que no estuvo en ese lugar cuando realmente estuvo, dice que no hizo algo que realmente hizo, tiene conciencia de su mentira y de todas maneras emite información falsa con el objetivo de que el otro la crea. Bien, eso es el falseamiento, pero también está el ocultamiento. Yo te digo parte de la verdad como si fuese toda la verdad. ¿Miento ahí? Técnicamente sí. Sí. Sobre todo, fundamentalmente, mejor dicho, el ocultamiento es mentira cuando la parte de la información que yo te estoy ocultando sería fundamental en términos de que vos decidas una cosa u otra. Bien. Si te oculto una enfermedad, por ejemplo, padres que vamos a poner un caso que no es siniestro en el sentido de que no hay una mentira porque la persona quiere aprovecharse de esa situación, sino que comete un error humano. Un padre o una madre que le oculta la enfermedad de sí mismo o del otro progenitor o de un hermano grave al hermanito porque no quiere que se entere. O a un chico ya más grande, si es un niño muy pequeño habría que ver, pero pongámosle un adolescente que sería alguien que uno podría decir, bueno, tiene capacidad de pensamiento y decisión, por supuesto que sí, por sí mismo puede decir. Bueno, el padre puede pensar que no, que debe decidir por él. Ahora, ocultarles información acerca de la enfermedad altera la decisión que puede tener ese chico de decidir hacer ciertas actividades o no hacerlas para pasar más tiempo con su hermano, con su padre o con su madre en esa situación. Ese es un ejemplo de ocultamiento donde habría que ver. Ahora, si yo te oculto un defecto que tiene algo que yo te estoy intentando de vender y solo te hablo de los aspectos positivos de eso, de ese auto que te estoy vendiendo, pero no te oculto el hecho de que hay un problema que yo sé que más adelante se va a manifestar, que ahora no lo vas a poder ver porque lo disimulé, lo emparché. ¿Te estoy mintiendo? Si vos estás del lado del que recibe esa información, ¿qué vas a decir? Y que sí. Y que sí, en ese caso el ocultamiento es mentira. Después hay distintas formas de tergiversación, por exageración, por minimización. Hay distintas formas de embellecer la verdad, de hacer de cuenta como que algo no es, que están como en el límite. Hay que ver cuál es la intención. De todas maneras, ocultar, falsear y tergiversar técnicamente son mentiras. Bien, Sergio, bueno, dan ganas de seguir charlando. Vamos a presentarles, si has andado por las librerías de Tandil, y si no, a través de esta charla seguramente tendrás ganas de conocer más de Sergio. Contame un poco rápidamente el origen de los 3 libros. Estos son los 3 libros que has editado. ¿Los muestro acá? Estos son los 3 libros que he publicado hasta ahora. Este es el primero, que es general. Este es el segundo, que está basado en mi tesis doctoral. Y este es el tercero, donde hablo de las caras de los políticos argentinos e internacionales y de personajes famosos de la televisión, como Tinelli o La Nata. Están presentes en la explicación de cómo manifiestan su comportamiento no verbal y dónde uno puede ver si están manipulando o qué están haciendo a través de su comunicación oral, qué intentan comunicar. Estos son mis 3 libros. Sobre la base de estos 3 libros voy a explicar este sábado, debido a una invitación de la Casa de la Cultura y un evento que organiza la Asociación de Escritores de Tandil. Bien. Como decíamos, en la Casa de la Cultura, en Rodríguez y Belgrano, este sábado a las 9 de la noche voy a dar una charla basada en los contenidos de mis 3 libros, donde explico la ciencia que está detrás de la serie Lie to Me, o sea, la ciencia que está detrás de la serie donde se veía cómo un psicólogo descubría la mentira de los sospechosos de distintos crímenes. ¿Cuál es la ciencia que está detrás de la capacidad de una persona de descubrir la mentira en otro y de entender mejor qué emociones sienten los demás para mejorar su comunicación con los demás? Genial. Sergio, bueno, vamos a seguir teniéndote de invitado. ¿Cómo no? Con todo gusto. Por acá. Es un placer y hay un montón de cosas que nos gustaría charlar contigo. Con todo gusto. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, nosotros nos vamos a la pausa. Quédese disfrutando de este programa. Ya venimos.